Bien, ya se lo habíamos contado mientras revisamos los diarios durante esta mañana. Este lunes la mina de Tajo Abierto más grande del mundo cumple 100 años. Chuquicamata comenzó a funcionar el 18 de mayo de 1915 y el poblado minero, que se emplazó obviamente en la cercanía, llegó a albergar a más de 25.000 personas. Y justamente para conversar de la importancia de este yacimiento, tomamos contacto con el ingeniero en minas y también patrocinador del diplomado en minería subterránea de JRS, Claudio Bravo. Claudio, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por conversar con nosotros a esta hora. Estamos con Verónica Schmidt para preguntarte entonces... Hola, Verónica. Hola. Todo lo que implica esta celebración de los 100 años, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de aquella manida frase de que el cobre es el sueldo de Chile, pero para eso hubo que mantenerse competitivo durante estos 100 años, ¿no? Así es, pues. Chuquicamata durante 100 años fue y ha sido muy importante no solo para el desarrollo nacional, sino que para el desarrollo local. Y mantener su producción durante 40 años más mediante una mina subterránea es fundamental para la zona. Eso te quería preguntar, Claudio, para quienes no somos expertos, ¿cuál va a ser finalmente las consecuencias de este cambio? En general se nos ha dicho que no solo tiene que ver con una cuestión propia o necesaria del mismo proceso de desarrollo de la mina de Chuquicamata, sino que ¿qué va a haber de bueno de cambiar de esta mina de Tajo Abierto a una mina subterránea? Bueno, el cambio es necesario. Chuquicamata a Rajo Abierto está bajo 1000 metros de profundidad y por lo tanto los costos de transportar el mineral desde esa profundidad a esa superficie es muy caro hoy por hoy. Por lo tanto, como cualquier otra mina a Rajo Abierto de esta magnitud, en algún momento debe pasar a una explotación subterránea. Ahora, ¿cuál es el cambio fundamental? Es que la mina subterránea, a diferencia de un Rajo Abierto, se trabaja en túneles. Es decir, todos los trabajadores van a estar trabajando bajo tierra. Chuquicamata subterráneo va a contar en algún momento de su desarrollo con 4 pisos de 200 metros de profundidad cada uno. Por lo tanto, en algún momento de su explotación se va a encontrar a 1800 metros bajo la superficie actual. Eso es importante porque significa que el mineral debe ser extraído y subido por túneles y correas hasta superficie. Entonces es una forma distinta de trabajar y genera desafíos mucho más grandes que trabajar en una mina a Rajo Abierto. Ahora, Claudio, a propósito de los desafíos y la posición en que se encuentra también el minero chileno, del cobre especialmente, y las minas chilenas, ¿cuánto de lo que se ha conversado, hablado y se ha estado poniendo ya en operación respecto a la capitalización de Codelco, el cambio de Chuquicamata a mina subterránea, implica mantenerse competitivo, como te decía yo en la primera pregunta, pero a nivel mundial, en una situación en que ahora el cobre está a un precio mucho más bajo que lo que vimos durante los últimos años, pero también donde se empieza a hablar de elementos mejores conductores, por decirlo de esa forma? Sí. A ver, desde un punto de vista, desde la producción de Chuquicamata subterráneo va a producir 140.000 toneladas día. Eso significa un aporte significativo a las arcas fiscales. Eso es sin duda. Ahora, respecto a que hoy día el precio del cobre esté en una posición inferior a la que conocimos un par de años atrás, generalmente esas son situaciones cíclicas. Y estos proyectos de esta magnitud, como son Chuquicamata subterránea, son de tiempos de desarrollo. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que está planificado que Chuquicamata subterránea entra a producir recién el 2019. Por lo tanto, todavía no podemos saber qué va a pasar con el precio del cobre en ese año y es muy probable que en los años futuros el precio suba sobre los $3 y sea un proyecto completamente competitivo a nivel mundial y a nivel industrial. Eso es así, digamos, ¿eh? Ahora, Claudio, respecto de la pregunta que recién hacía Claudio Salinas acá de la capitalización, 4.000 millones de dólares, ¿te parece que es una cifra razonable? Yo también en su minuto, cuando hubo ese anuncio, leí en varias columnas que probablemente resultaba una cifra
insuficiente, pensando en el nivel de inversión que necesitaba Codelco y en particular Chuquicamata, justamente por este cambio de pasar de ser una mina a rajo abierto a una subterránea. En tu evaluación, ¿te parece que es una cifra adecuada? ¿Hubiese sido mejor tener un poco más? ¿Qué mirada tienes tú respecto de eso? Mira, en general, nuevamente señalo que estos proyectos de grandes magnitudes son de grandes inversiones que no solo son para desarrollar la mina propiamente tal, sino también para adquirir los equipos en el tiempo y obviamente para poder capacitar a todo el personal que va a trabajar. Así que una cifra de 4.000 millones de dólares hoy en día me parece que es bastante razonable. Probablemente en el tiempo vaya a tener que indexarse una cantidad mayor, pero no creo que sea mucho más que un 10% que la actual predicción de inversiones. Ahora, Claudio, tú eres aquí patrocinador del Diplomado de Minería Subterránea. Ya sabemos que en Chile tenemos una gran cultura de minería, pero ¿qué está pasando con la gente que se interesa en las carreras relacionadas, toda vez que podría ampliarse más allá a otro tipo de minas o explotaciones distintas a la del cobre a futuro? Mira, quizás volviendo un poquito al caso anterior de por qué se pasó a la mina subterránea Chuquicamata, es una necesidad, como dije anteriormente, y eso significa un cambio cultural en el desarrollo del trabajador minero. Sabemos que Teniente, Andina son minas de larga data que tienen explotaciones subterráneas, pero en el norte de Chile no se encuentran minas de esta magnitud subterránea. Por lo tanto, las personas, los trabajadores, profesionales, supervisores que quieran trabajar en la mina subterránea tendrán que cambiar su concepto cultural de trabajo. El trabajo en una mina subterránea debe ser completamente cooperativo, no solo entre los trabajadores, sino en las empresas colaboradoras. Es fundamental entender todos los procesos que se dan en la mina subterránea. El trabajador debe saber para qué sirve su equipo, pero también cómo influye en otros trabajadores que están trabajando en su cercanía. Eso es muy importante entenderlo en el desarrollo futuro de la mina subterránea y es muy probable que en el futuro no lejano, minas como Escondidas, como Pelambre, como Collahuasi, deban transitar una mina subterránea de todas maneras. Y hacer ese proceso, Claudio, supone un aumento en los costos, es decir, al Estado, en el caso de Chuqui, le va a costar más dinero, va a tener que invertir más, por ejemplo, en cuestiones súper concretas como lo que nos explicabas hace un par de minutos, que tiene que ver con subir el mineral y probablemente hacer un proceso bien distinto al proceso que se desarrolla hoy día. Cuando es una mina a tajo abierto, ¿eso implica mayores costos? Sí, sin duda. Es decir, si uno tiene la opción de explotar una mina a rajo abierto, lo hace a rajo abierto. La explotación subterránea es una necesidad por la ubicación física del yacimiento. Cuando está más profundo, explotarlo a rajo abierto se hace más caro. De todas maneras, entonces llega un momento, un punto de transición que llamamos nosotros, en que se produce el cambio técnico y económico de una mina a rajo abierto subterránea. Pero de todas maneras, una mina subterránea siempre va a ser un poco más caro en sus costos operacionales, en sus inversiones iniciales que una a rajo abierto. ¿Y uno podría dar una idea de un porcentaje de aumento de cuánto, para tener una noción respecto de cuánto van a subir esos costos? Yo diría que es del simple al doble. ¿Al doble? Sí, así es simple. Perfecto. Sí. El costo de operación sube al doble, especialmente por la necesidad de transportar el mineral, en el caso de Chuquicamata, prácticamente 1.000 metros hacia superficie. Eso lo hace casi al doble. Pero bien vale la pena, Claudio, por 40 años más de explotación. Pero sin duda, porque hay que entender que hoy día, digamos, a 2 o 3 años más, Chuquicamata a nivel de rajo abierto se hace inviable. Es decir, la alternativa es cerrar Chuquicamata y la explotación subterránea va a seguir siendo una explotación económicamente viable, es decir, con índices económicos bastante interesantes. Es decir, no es una explotación de subsistencia, es una explotación económica Chuquicamata subterránea. Eso hay que dejarlo muy claro para el público. Perfecto. Claudio, muchísimas gracias por haber conversado esta mañana con nosotros aquí en CNN. Que tengas un muy buen día tú también.
Muy bien, muchas gracias a ustedes, que estén bien. Gracias. 7 de la mañana con 27 minutos. ¿Les parece que hagamos una pausa? Y volvemos inmediatamente con más informaciones.